Mi grupo conformado por Everlane Caicedo, Santiago Ruiz y mi persona José Lozano vamos a hablar de las pérdidas de las lenguas nativas en Colombia. En los últimos 10 años han desaparecido más de 100 lenguas alrededor del país, 12 se encuentran en situación crítica y los últimos 10 años han desaparecido más de 100 lenguas, otras 400 están en situación crítica y 51 son habladas por una sola persona. En Colombia, la UNESCO tiene registradas 68 lenguas en peligro de desaparecer de las cerca de 2.500 que hay en el mundo de alerta roja. A continuación, realizaremos un análisis descriptivo de las lenguas nativas de pueblos indígenas, palenquero, creol y gitanos que habitan en nuestro territorio que conservan su lengua viva como parte fundamental de su propia identidad, donde hemos tomado los números de habitantes y los números de hablantes de su lengua nativa. Para el número de habitantes tenemos que con la base anterior del análisis de los indicadores generados, tenemos que el número de habitantes promedio es de 1.657. El sesgo permite identificar si los datos se distribuyen de manera uniforme con respecto al promedio. En este caso, el sesgo es asimétrico a la derecha y nos muestra que el coeficiente de variación obtenido, los datos son heterogéneos. Y para el número de hablantes, tenemos que también el número de hablantes promedio de 544. Entonces, el que no es asimétrico también a la derecha y el coeficiente de variación obtenido nos muestra que los datos obtenidos son heterogéneos. Em, en estos datos estadísticos podemos observar em, que como el número de hablantes de lengua nativa es muy inferior respecto al número de habitantes de estas comunidades. Ahora bien, acerca de los resultados obtenidos a partir de las variables cualitativas del estudio consultado y su respectivo análisis, los cuales son departamentos y familia lingüística, se seleccionaron ciertos ejemplos a partir de los resultados obtenidos del análisis que se realizó en la consulta y se seleccionaron las siguientes afirmaciones para cada uno. En el caso del ejemplo de la variable de los departamentos, se seleccionó el siguiente ejemplo. Con base en la información que tenemos en esta afirmación del resultado del ejemplo de la variable cualitativa de los departamentos, se realizó una prueba de hipótesis en R, que veremos a continuación. Como podemos observar, aquí se encuentra la afirmación que seleccionamos a partir del estudio con su respectiva información y se realizó la creación de, por así decirlo, una pregunta-problema con su respectivo enunciado y su pregunta en la cual, a partir de la información que se tiene de la afirmación, se analizaron y se realizó una prueba de hipótesis en la cual se utilizó la prueba de hipótesis de proporciones con base a la información que se tiene en este enunciado. Lo que se obtuvo fue la siguiente respuesta. Como el valor P, con valor de 0.054 aproximadamente, es un poco mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. A continuación, tenemos el ejemplo de la variable de la familia lingüística, en la cual se hizo el mismo proceso que se hizo con el ejemplo de la variable de los departamentos, sin embargo, aquí se utilizó el intervalo de confianza. Como podemos observar, aquí se encuentra la afirmación seleccionada de los resultados del estudio consultado y su respectiva prueba en R. Aquí podemos observar la afirmación seleccionada y la creación de un enunciado con base a esta información, en la cual se utilizó un intervalo de confianza, en el que se tuvo en cuenta el tamaño de la muestra, la proporción según los datos, aquí datos analizados del enunciado, el cálculo del margen de error y el cálculo de los límites inferior y superior del intervalo de confianza. Después de esto se obtuvo como respuesta lo siguiente. El intervalo de confianza del 95% para la proporción real del mayor predominio de la lengua nativa tucano con respecto a las familias lingüísticas es del 0.15 aproximadamente al 0.36 aproximadamente. Según la información obtenida con el análisis de datos, se tuvieron en cuenta varios aspectos. Primero, el cálculo estadístico del número de habitantes en relación con las lenguas vivas que hoy por hoy existen en nuestra nación. Esta nos arrojó la cantidad de hablantes de cada zona por departamento. En ese orden de ideas, tuvimos en cuenta el determinar el coeficiente de variación para cada caso o para cada variable estudiada, ya sea departamento, nación, región, tipos de lenguas, número de habitantes, entre otros. Se realizó la realización de sesgos también con el objetivo de analizar el comportamiento de la vitalidad de estas lenguas en los diferentes lugares de estudio. Teniendo en cuenta la información proporcionada por los datos abiertos de Colombia, que fue donde se sacó la información,
Se obtuvo que más del 40% de las lenguas nativas de diferentes localidades se encuentran en peligro de extinción y alrededor del 29% se encuentra en una situación crítica y vulnerable. Por tal razón, es prudente comenzar a crear e incentivar e inducir estrategias que ayuden y promueven la protección y el fortalecimiento de estas lenguas con ayuda del Estado y poderes políticos, que en gran parte hacen alusión al patrimonio cultural sin ánimo de lucro de los pueblos indígenas colombianos. En ese orden de ideas, nos parece importante representar por medio de este gráfico la información con el objetivo de mostrar el nivel en que se encontraban cada una de estas variables estudiadas. En consecuencia, se obtuvo que la cantidad de lenguas que están en pérdida es muy alta, por ende es prudente hacer ciertas recomendaciones. Primero, introducir el uso de las lenguas indígenas en la administración pública que presta servicios a los mismos territorios indígenas. Segundo, crear e inducir centros de estudios de las lenguas tanto en universidades como en colegios y desde niños. Y tercero, implementar en la edición de las publicaciones las lenguas indígenas para que esa se siga promulgando. Eso es un tema que día tras día se va perdiendo en nuestra comunidad y nos parece importante resaltar para preservar nuestra cultura y nuestra esencia. Muchas gracias.